Vamos a poner de pie, iglesia, y vamos a abrir la palabra en esta mañana en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Cuando usted lo tenga, me dice un fuerte amén, por favor. Hechos capítulo 10. Abra ahí su Biblia sin ningún temor. Y lo que siempre pido es que le ponga atención a lo que está leyendo. Eso me permite al momento de hacer la reflexión ya saber de que usted conoce lo que el texto contiene. Hechos capítulo 10, si lo tienen, por favor me dicen amén, amados. Dice la palabra del Señor: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaron a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndole central, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día,
entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios apuesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. Quiero que me ayuden en los últimos versículos. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué pasó, hermanitos? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios, entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Padre, esta mañana tomamos esta palabra de Dios para que seas tú el que, así como obró en Pedro, en Cornelio, en Pablo, seas tú el que obre también en nosotros. Y que esta palabra no tenga ningún impedimento para seguir siendo predicada, y por consecuencia que no vuelva vacía. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Muy bien. ¿Qué montón leímos, pastor, ahora?
Leímos todo el capítulo 10 del libro de los Hechos, así que si no había leído la Biblia toda la semana, hoy le cuenta por la lectura semanal. Era importante poder poner en contexto todo el capítulo 10 del libro de los Hechos, porque aparentemente, fíjese bien, póngame atención, aparentemente Hechos 10 nos habla de la conversión de un romano llamado Cornelio. Así comienza el versículo 1 del capítulo 10 del libro de los Hechos. Aparentemente, y póngame atención a las palabritas, aparentemente se habla de la conversión de Cornelio. Sin embargo, cuando uno va leyendo detenidamente el texto, se da cuenta que en realidad el que se convierte no es Cornelio, es el apóstol Pedro. Póngame atención a esto. No es Cornelio, sino que el que se convierte en realidad es el apóstol Pedro. Porque Cornelio en todo el capítulo 10, pues dice el versículo número 1 que acabamos de leer, él es piadoso, dice el versículo 2. ¿Qué otra cosa es Cornelio, hermanos? Temeroso de Dios. Hace muchas limosnas al pueblo y ora a Dios. ¿Cuándo? Siempre. Y dice el versículo 4, al final del versículo 4, miren ustedes, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Esto en el pasaje uno lo estructura y dice, pues de Cornelio lo único que va a ocurrir es una confirmación, porque él ya es piadoso, ya es alguien que hace las cosas que a Dios le agradan, y todavía el texto menciona que las oraciones de él han subido delante de Dios. Pero Pedro no, fíjese. Pedro en el pasaje se presenta como un personaje que se resiste. Pedro se presenta como un personaje que está renuente. Pedro se presenta como un personaje que no le cuadran las cosas. Porque aunque Dios le ha dicho de que vaya donde esté Cornelio, pues hay una frase ahí del versículo que menciona que, versículo 17, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, ¿sobre qué dice? Sobre lo que significaría la visión que había visto. Él no comprende, el apóstol Pedro. Él no comprende que lo que Dios quiere es que él se convierta. Pero pastor, eso es ilógico si es Pedro el que lideraba a los 12 apóstoles. Eso es ilógico si es Pedro el que está allí cuando Jesús le dice, si tú eres Pedro, sobre esta roca que soy yo, edificaré mi iglesia. ¿Cómo, pastor, vamos a hablar de la conversión de un hombre que se supone que ya está convertido? Y aquí viene el tema de esta mañana. No quiero que usted confunda la salvación con conversión. A veces los creyentes confundimos el que alguien haga una profesión de fe y que en ese momento sea justificado. Lo confundimos con una conversión que es un proceso. ¿Qué es la conversión, iglesia? Un proceso constante, permanente, en donde el creyente tiene que cada día ser renovado. ¿Están aquí conmigo? Yo recibo a Cristo desde el momento que hago una profesión de fe. Le invitamos al final de cada culto y le decimos, ¿quiere usted aceptar a Jesús como su Salvador personal? Y la gente dice, yo quiero aceptarlo. Hace la oración,
Señor Jesús, yo te recibo como mi Salvador personal. En ese momento usted recibió la salvación. Usted recibió el perdón del pecado. Usted recibió la gracia de Dios. ¿Están aquí conmigo? Pero ahí no se queda todo. Luego usted tiene que comenzar en un proceso ¿de qué? De conversión. ¿Estamos aquí todavía, hermanos? Porque si no me entiende esto, no voy a poder explicarle Hechos 10. Recibo la salvación y comienzo un proceso de conversión. El que recibe a Jesús hoy no significa que mañana ya se convirtió. No. Él entra en un proceso. Si él quiere entrar. Porque hay quienes se quedan aquí con la salvación y pues ya Cristo me salvó y todo eso. No. Un proceso de conversión. Y ese proceso de conversión será en la medida que yo abra mi mente, abra mi corazón a Dios y le permita que Él me transforme. Por eso en la carta a los Romanos, Pablo va a hablar y va a decir, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La conversión es un proceso constante en donde yo me tengo que renovar, porque la Biblia me habla de que yo tengo que llegar a ser igual al varón perfecto, que es ¿quién? Cristo Jesús. Y esa plenitud solamente la vamos a alcanzar cuando estemos con Él. Pero aquí en la tierra, desde el momento que yo acepté a Cristo, yo tengo que permitirle que Él me renueve, que Él me transforme, que Él me convierta. Este es el punto. Tengo que permitirle que Él me convierta. La conversión no es algo que está ya acabado. Es decir, alguien puede decir, yo ya me convertí, ya estuvo. No. La conversión es un proceso que va a acabar hasta que estemos con el Señor. No sé si me doy a entender, hermanos. Pero el punto es, yo debo de permitir que Él haga en mi vida ese proceso de transformación. ¿Por qué entonces encontramos en las iglesias que la gente no pasa de lo mismo? Porque solo se quedó con la salvación. ¿Por qué encontramos en la iglesia gente que ya el evangelio le aburrió? Porque no ha permitido que Dios le renueve el entendimiento. Porque no ha permitido que Dios le transforme, porque no ha permitido, por eso dice el proverbio, porque la vida del justo es como la luz de la aurora, dice, que la luz de la aurora va como en aumento, ese proceso en donde nosotros vamos transformándonos. Volvamos al punto de Pedro. Fíjese que el libro de los Hechos va a presentar a dos personajes principales. El primero es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, nos va a presentar cómo el apóstol Pablo fue transformado y fue convertido. Ya lo ha leído usted en Hechos capítulo 9, en donde dice que el apóstol Pablo de repente cayó al suelo. Y el Espíritu Santo y Dios le dijeron, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y desde ese momento la mente del apóstol Pablo cambió. Y el que antes perseguía a los cristianos, ¿en qué se volvió? ¿En qué se volvió Pablo? En un predicador. El que antes asolaba a la iglesia para deshacerla, para destruirla, ¿en qué se convirtió? En el que fundó más iglesias
a lo largo y ancho de Asia Menor. Pero ahora, en el capítulo 10 del libro de los Hechos, es el turno de Pedro. La conversión de Pedro, la transformación del entendimiento de Pedro. El evangelio, y aquí está el punto, el evangelio no puede continuar si en la vida de Pedro y de Pablo no hay una conversión y una transformación. Aunque estén ya dentro del ministerio. Aunque Pedro en el capítulo 2 del libro de los Hechos ha predicado y se han hecho profesión de fe en Cristo Jesús, más de 3,000 personas, pero él mismo necesita ser transformado. Porque la transformación es algo constante y permanente. No sé si me doy a entender, hermanos. La transformación es algo constante y permanente. ¿Y dónde va a acabar mi conversión y transformación? Hasta que ya esté con Dios. Pero mi comienzo es, recibo a Cristo, y de allí un proceso de conversión y de transformación y de renovación. Y si no hago eso, ¿qué pasa? Me estanco, me quemo, me aburro, me voy de la iglesia, me vuelvo inconstante. Es más, hasta me puedo volver otra vez a los malos caminos que andaba. Porque hice la profesión de fe, pero no permití que Dios me convirtiera. ¿Cuántas personas usted conoce de esa forma? No, si es que él antes iba a la iglesia, si hasta servidor era. Bueno, predicaba la palabra pues, y hoy allá anda bolo. Él no permitió que Dios lo transformara. Él no permitió que su mentalidad cambiara. Porque la mentalidad de los hombres se resiste, así como Pedro, ya lo vamos a ver. Se resiste, no quiere, él dice, cuando la visión que él ve, él tiene hambre. Y en la visión aparecen todo tipo de animales. Pero aunque él tiene hambre, el Señor le dice, mata y come. Ay, no, Señor, esos animales son inmundos, son impuros. Se resiste, no quiere ser convertido. Quiere ser el mismo Pedro. Quiere ser el mismo Pedro celoso de la religión judía. Quiere ser el mismo Pedro celoso donde no comparte con extranjeros. Quiere ser el mismo Pedro que un día le reclama a Pablo, ahí andate con los gentiles vos, yo me quedo solo con los judíos, porque aquí en Jerusalén está la mera iglesia. Y Dios transforma esa mentalidad. Y Dios cambia esa mentalidad. Hermanitos, el proceso de conversión y renovación no es algo que únicamente esté a nivel religioso o eclesiástico. Todo mundo se tiene que renovar. Todo mundo. Perdone que le ponga el ejemplo, pero todos aquellos negocios o empresas que no se renuevan, muy pronto van a fracasar y hasta van a cerrar. Tiene que renovarse, tiene que transformarse, tiene que cambiar. Si antes solo vendía pupusas de revueltas, de queso y de frijol con queso, la pupusería hoy se tiene que renovar, porque ahora la gente le pide de camarón, de chipilín, de cochinito. Hay unas pupusas que de cochinito. ¿De qué más? De jamón, de pollo. Y si viene la señora y dice, no, aquí solo estas vendemos. Tarde o temprano, ¿qué va a pasar con ese negocio? Porque no se renovó, porque no se transformó. El evangelio es así, hermanos. El evangelio es un proceso de conversión y de renovación. Pedro ya no puede ser el mismo bravucón. Es que yo soy así y a mí nadie me cambia. Papito lindo, el Espíritu Santo o te cambia a las buenas o a las malas, pero de que te cambia, te cambia. Esa es la transformación, esa es la renovación. Y esto es importante, hermanos, porque en el siglo XXI tenemos iglesias con las mismas mentalidades de los años 80.
Tenemos las mismas iglesias y liderazgos que quieren seguir a pura ley haciendo lo mismo. No podemos, vivimos en un mundo diferente. Pedro será el ejemplo de cómo Dios hace que la mente sea transformada y cambiada. Pedro estaba ciego, que solamente judíos, que solamente en Jerusalén, que solamente la ley, que solamente la costumbre judía. A veces nosotros así nos enfrascamos en nuestros propios pensamientos. Y Dios quiere comenzar un proceso de renovación en las comunidades de fe, en las iglesias. Él quiere transformar. Él quiere, porque mire, si hay algo que yo he aprendido en la Escritura, es que el Espíritu Santo es el que se encarga de que haya un renuevo, de que haya nuevas cosas, de que haya, ¿no es eso lo que dice el Evangelio? Porque todo aquel que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, yo las he hecho todas nuevas. Dice Apocalipsis, he aquí que todo esto pasará y Dios hará algo que nuevo. Entonces, en el libro de los Hechos es la coyuntura para que el Evangelio tenga un quiebre. En el libro de los Hechos vamos a encontrar la coyuntura para que el Evangelio o se encierre en la iglesia de Jerusalén solo para judíos o se abra al mundo entero. En el libro de los Hechos se va a establecer cómo la misión de Dios, no de los discípulos, la misión de Dios se va a cumplir. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a los judíos. ¿Así dice? ¿Cómo dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? El Evangelio tiene que abrirse. El Evangelio tiene que tener una apertura completa. Y Pedro se ha resistido. Pedro es celoso, solo quiere judíos. Y aquí, en primer lugar, quiero hablar con ustedes. ¿Cómo nosotros como creyentes comprendemos los procesos de conversión y renovación? ¿Cómo se entiende eso que Dios quiere hacer? Y el pasaje va a presentar al líder más prominente de la iglesia de Jerusalén. ¿Quién es el líder más prominente de la iglesia de Jerusalén? ¿Quién es? Pedro. Aquí tengo yo entonces el primer elemento. Los procesos de conversión y renovación no comienzan en el pueblo. ¿En quién comienzan? En los liderazgos. El primero que tiene que cambiar no son los demás apóstoles. El primero que tiene que cambiar de mentalidad es el liderazgo. Si usted quiere que algo cambie, lo primero que tiene que cambiar es la cabeza. No va a haber renovación, no va a haber cambio, no va a haber conversión. Por eso las iglesias no cambian, porque los pastores no cambiamos. No nos convertimos, porque los pastores no nos convertimos. Este es un primer punto en donde en el capítulo 10 del libro de los Hechos nos dicen que para poder ver la renovación y conversión de un pueblo, primero tiene que haber renovación de liderazgo. No sustituyéndolos. Aquí es el cambio, mire, la renovación. Porque aquel que sigue haciendo lo mismo siempre va a tener diferentes resultados o los mismos resultados. Los mismos resultados. Y Dios ya no quiere que la iglesia siga siendo cerrada. Dios ya no quiere que la iglesia solo siga aceptando a judíos. Pero el primero entonces que tiene que cambiar, ¿quién es? Pedro, uno de los más prominentes líderes de la iglesia de Jerusalén.
Si yo quiero que un ministerio cambie, ¿quién tiene que cambiar de mentalidad? El líder que está a cargo de ese ministerio. ¿Es así? No hay otro camino. Ese es el principio de la Biblia. Si va a haber un proceso de conversión y transformación, el primero que tiene que cambiar es la cabeza. No son los servidores los culpables de ser inconstantes. No son los servidores que son culpables de no cumplir los compromisos y propósitos establecidos en una comunidad de fe. Los culpables, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Los líderes. Y el liderazgo de una iglesia tampoco es el culpable. ¿El culpable quién es? El pastor. Si no hay una conversión y no hay una renovación, pasa así. Se lo voy a poner a nivel de nuestros hijos. Queremos que hayan cambios en nuestros hijos, en el comportamiento, en esto. Decía un hermano hace poco: ay, pastor, mire, es que ahorita este cipote está malcriadísimo conmigo. Yo ya no hay qué hacer, yo quiero, al secot quizás lo voy a zampar. Dígale algo para que cambie. ¿Y sabe qué le dije yo? El primero que tiene que cambiar es usted. Los hijos simplemente son un reflejo de lo que nosotros los padres somos. No sé si me están entendiendo, hermanos. Los hijos simplemente son un reflejo de lo que nosotros somos. Pedro tiene que cambiar. Si cambia Pedro, cambia toda la perspectiva de la iglesia. Si cambia Pedro, cambia toda la apertura de los demás. Y hay que pedirle a Dios eso, hermanos, en cada una de estas áreas. Una empresa no va a cambiar si no cambia el gerente o la mentalidad que él tiene. Una iglesia no va a cambiar si la cabeza de la iglesia no se convierte y no se renueva. Y el evangelio es algo que siempre nos está aventando a la renovación. Siempre, siempre. Le dice Jesús a los que están con él: oísteis que fue dicho. Tiempo pasado, tiempos de Moisés, la ley. Y dice Jesús: pero yo os digo. Renovación, transformación, conversión. El Jesús, la iglesia naciente, las comunidades que le siguen, tienen una mentalidad. Hoy en el libro de los Hechos, que comienza de lleno la apertura del evangelio, se necesita otra mentalidad. Un cambio, una transformación. Que alguien nos haga saber que no estamos bien, y ese solamente es Dios. Porque estamos llenos de iglesias donde habemos muchos que solamente hemos hecho profesión de fe, pero seguimos siendo los mismos. Seguimos siendo los mismos amargados. Seguimos siendo los mismos berrinchudos. Seguimos siendo los mismos pecadores. Seguimos siendo las mismas personas. La única diferencia es que hemos hecho una profesión de fe, pero no le hemos permitido a Dios que nos transforme y que nos cambie. ¿Están aquí todavía, hermanos? Este es el punto. Y ya se me fue el tiempo porque hoy hay Santa Cena. Pero lo primero que hay que establecer es que yo necesito convertirme. Yo ya soy salvo, sí, pero necesito convertirme. Yo ya soy salvo, sí, pero necesito renovarme. Y solamente quiero tocar el segundo punto porque son 6, pero el tiempo no me da. Hoy hay Santa Cena. Primero, reconocer que yo necesito ser transformado. Hacer un autoanálisis y preguntarme esta mañana: ¿como persona soy lo que Dios quiere que yo sea? ¿Soy lo que Dios quiere que yo sea?
¿Cómo es mi temperamento? ¿Cómo es mi testimonio? ¿Está contento Dios con cómo soy yo? Y al usted tener una respuesta y ser sincero, va a reconocer y va a decir: Señor, realmente yo no tengo una conversión, porque sigo siendo el mismo pecador. La diferencia es que yo antes pecaba afuera de la iglesia, hoy peco aquí en la iglesia. No he sido transformado. La iglesia no necesita traer ladrones de afuera, si ya los tenemos aquí adentro. No, aquí se pierden Biblias y teléfonos. No sé si me estoy dando a entender. Este es el punto. Y Pedro va a hacer algo. Con esto termino. Dice versículo 19. Si lo tiene, me dice amén. Mientras Pedro pensaba en la visión, ¿quién le dijo? Es el Espíritu que nos va a decir a todos nosotros en qué estamos mal. Es el Espíritu el que nos va a indicar: esto necesitas cambiar, mira. Ya demasiada paja, llevas 20 años diciendo que sos cristiano y mira los berrinches que te agarran. Jesús no te enseñó eso. Jesús te enseñó a ser manso y humilde. Y vos sos un gran arrogante y altanero. ¿Qué te crees? Pero eso es el Espíritu Santo enseñándonos. Tenés 10 años de ser cristiano y todavía seguís siendo mentiroso. Mentirosa. ¿No te has dado cuenta que Dios lo que más promueve es la verdad? ¿No te das cuenta que a Juan Bautista lo mataron por decir la verdad? ¿No te das cuenta que Jesús siempre dijo la verdad? ¿Y por qué seguís siendo pajero vos, pues? Solo el Espíritu te lo va a decir. ¿Y qué hace Pedro? Versículo 22. Le dicen ellos que Cornelio lo ha mandado a llamar. Versículo 23. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, ¿qué dijo Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Levantándose, se fue con ellos. La orden es del Espíritu, pero el que tiene que obedecer, ¿quién es? Pedro. Pedro no se llevaba con extranjeros. Lo mandó a llamar un soldado romano, Cornelio. ¿Quién dianche es ese vos? ¿Será algún judío? Ahí voy corriendo. No, es Cornelio. Él es un capitán de la guardia romana llamada la italiana. ¿Y qué quieres, desgraciado? Si él es extranjero, si él es maldito. Porque así miraban los judíos a los extranjeros. Nada, dice que te manda a llamar. Todo judío le hubiera dicho: yo no voy. Pero aquí viene la docilidad de Pedro. Y ese es el segundo punto. Para poder dejar que Dios me transforme, yo necesito ser dócil y obediente. Y hacerle caso a Dios en cosas que aunque yo no esté de acuerdo. Tiene que ir y estar con un extranjero. Quiero, versículo 28, miren. Pedro hace caso, pero dice el 28, les dijo: vosotros sabéis. ¿Están leyendo ahí conmigo, iglesia? Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío, que dice, juntarse o acercarse a un extranjero. Punto y coma. Pero ¿qué dice Pedro? Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Él no sabe, no comprende, pero es obediente, fíjese. Es dócil. Dios quiere transformarnos esta mañana, pero eso no depende de Él, depende de nuestra docilidad, depende de nuestra disposición. Amados, no solo nos quedemos con la salvación, cada día permitamos que Dios nos convierta y nos renueve para poder ser más como a Él le agrada. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Padre. El predicador ha finalizado el mensaje. Es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal.
Hazlo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad Delgado. Dios te bendiga.